Chicos. Porque sigo apareciendo un rato. Y entonces, como les iba diciendo hace un momento, ¿cuál es el error que cometían muchas personas en mi semestre? Lo que hacían mis compañeros en mi semestre, no analizaban esto. No hacían esto ni esto. No hacían nada de eso. Dejaban el sistema así. Y como ellos decían, en mi estado final, yo tengo mezcla. En mi estado final yo tengo mezcla. Entonces, ellos usaban el volumen específico en acá. En vez de poner el volumen específico de B, ponían el volumen específico del estado de mezcla. Y poner eso es incorrecto, chicos. Ustedes tienen que analizar primero cómo es que se encuentra su sistema. ¿Qué es lo que tienen en A y qué es lo que tienen en B? Es importante que hagan ese análisis. Vamos a hacer otros ejemplos, a ver. Como les dije hace un momento, ¿qué pasa si en mi sistema yo tengo netamente vapor? Yo les pregunto, tengo netamente vapor. Ya, yo les pregunto, ¿el volumen específico que hay en el tanque A va a ser igual al volumen específico que hay en B o no? Sí. ¿Por qué? Porque es vapor. Porque es vapor, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tengo ¿Qué pasaría si yo tengo acá? ¿Qué pasa si yo tengo acá líquido saturado y líquido saturado y líquido saturado? Este volumen específico que está acá, ¿va a ser igual a este o no? Sí. Igual, ¿cierto? Y ahora, el caso de hace rato. ¿Qué pasa si acá yo tengo líquido y en acá tengo vapor? Yo les pregunto, ¿el volumen específico que hay en A va a ser igual al volumen específico que hay en B o no? No. No, ¿cierto? Quizás el volumen específico que hay en A va a ser igual al volumen específico del líquido y el volumen específico que hay en B va a ser igual al volumen específico del vapor. ¿Queda todo claro, chicos, o tienen alguna duda hasta acá? Es importante que hagan este análisis. ¿Todo claro, chicos? Sí. Sí, todo claro. Sí. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué más nos pedía el enunciado? ¿Dónde está? Nos pedía, entonces ya hallamos la cantidad de calor suministrado y también ya hallamos lo que es la masa final que quedaba en B. Y ahora nos pide que grafiquemos en los diagramas presión versus volumen. Este es el diagrama presión versus volumen en específico, el cual tiene la siguiente forma. La campana se encuentra más o menos de esta forma inclinada. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar en qué estado se encuentra, bueno, en qué punto se encuentra mi estado 1. Volvemos al estado 1. Mi estado 1, ¿en qué estado se encuentra? En el estado de mezcla, ¿cierto? Si se encuentra en el estado de mezcla, el punto de ese estado va a estar dentro o fuera de la campana. Dentro de la campana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el diagrama presión versus volumen? Yo anoto la presión en mi estado 1 y el volumen específico.
de mi estado 1. La presión de mi estado 1 y el volumen específico de mi estado 1, que está acá. Entonces, yo pongo esos dos puntos, bueno, yo pongo esos dos valores, y la intersección de esos dos valores me va a dar el punto de mi estado 1, el cual se encuentra en el estado de mezcla. Y ahora, del estado 1 al estado 2, ¿de qué forma me fui yo, chicos? Aquí está el estado 1. Del estado 1 al estado 2, yo me fui a volumen constante, ¿cierto? Sí. Y como el volumen de mi sistema es constante y además la masa de mi sistema también es constante, yo puedo concluir de que mi volumen específico igual es constante. En pocas palabras, de mi estado 1 a mi estado 2, yo me fui a volumen específico constante. Entonces yo puedo ver que en mi estado 2 la presión de mi sistema aumentó, pero el volumen específico permaneció constante. Voy a mi diagrama. Digo que el volumen específico de mi estado 1 es igual al volumen específico de mi estado 2 y sé que mi presión de mi estado 2 aumentó a 1,4. Hago la intersección de mi presión 2 con mi volumen específico 2 y yo hallo el punto en el que se encuentra mi estado 2. No nos olvidemos que mi estado 2 se encuentra en el estado de mezcla. Y es por eso que ese punto se tiene que encontrar dentro de la campana. Y luego, el punto de mi estado 3. Yo sé que del estado 2 al estado 3 me fui a presión constante, donde la presión permaneció a 1. Bueno, la presión permaneció constante de 1,4. Y el volumen específico aumentó. Entonces, busco esos dos puntos de presión y volumen específico. Y la intersección de esos dos puntos me va a dar mi nuevo estado termodinámico, el cual igual se encontraba en el estado de mezcla. Una vez ubicados esos tres puntos, este es el punto de mi estado 1, este es el punto de mi estado 2 y el punto de mi estado 3. Una vez ubicados esos puntos, chicos, yo procedo a graficar las líneas isotermas, de mi diagrama PV, que van de esta forma. Entonces, yo sé que en el estado 1, la temperatura de mi sistema es igual a la temperatura de saturación, que es los 100 grados centígrados. Lo puedo ver acá. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación, que son los 100 grados centígrados. Y hago lo mismo con esta segunda línea isoterma, donde yo sé que la temperatura de saturación a esta presión de 1,4 es igual a la temperatura de mi estado 2 y eso es igual a la temperatura de mi estado 3. Ya. Entonces hasta acá simplemente sería lo que es el gráfico. Ahora, lo que nos faltaría es unir los puntos. Yo sé que de mi estado 1 me fui a mi estado 2 y de mi estado 2 me fui a mi estado 3. La pregunta es, ¿de qué forma van a ser las líneas que unen esos procesos? ¿Van a ser en forma de líneas continuas o líneas segmentadas? Y si es en líneas continuas, díganme por qué.
continua porque es un proceso ideal. Exactamente, van a ser de líneas continuas porque el proceso es ideal. Otra cosa importante en este diagrama presión versus volumen es lo siguiente. Está bien. Ya. 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 Otra cosa importante. Ya. El área bajo esta curva acá, bajo la curva de mi proceso, esta área que está acá, toda esta área, vamos a repintar. Toda esta área que está acá, toda esa área bajo la curva de mi línea, de mi proceso, hace referencia al trabajo de expansión. Toda esa área bajo esa curva hace referencia a mi trabajo de expansión. No se olviden de eso. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿está todo claro o no? Lo que es el diagrama PV. ¿O tienen alguna duda? Los escucho. Todo claro. Ya, entonces sigamos. Ya, vamos a ver lo que es el diagrama presión versus temperatura. Ya. Que alguien le saque captura, chicos, estos valores acá de la presión y la temperatura, para que me los dicten, por favor. Yo lo tengo, yo auxiliar. Ya está bien. Entonces vamos a hacer este diagrama presión versus temperatura. Ya. 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 Diagrama presión versus temperatura. Acá va a estar la presión y acá va a estar la temperatura. Ese diagrama más o menos tiene esta forma. Ya. Todo lo que está por encima de esta línea roja, bueno, todo lo que está por encima de esta línea roja es la zona del líquido subenfriado. No se olviden de eso. Y todo lo que está desde esta línea para abajo es la zona del vapor recalentado. Y este punto que está acá, y toda esta línea roja, hace referencia a tres estados. Hace referencia al estado de líquido saturado, al estado de vapor saturado y al estado de mezcla. Eso es lo único que tienen que saber. Ya a ver. La presión de mi estado 1, ¿cuánto era? 1. 1. 1, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerlo acá. Ya, la presión de mi estado 1 es 1, ¿cierto? ¿Y la temperatura? 100. 5,01. ¿En qué estado nos encontramos? En el estado de mezcla, ¿cierto? Sí. Va a estar mi temperatura y mi estado 1. Entonces hago la intersección de esos dos puntos, de la presión 1 y de la temperatura 1, y obtengo lo que es mi estado 1. Este va a ser mi estado 1.
Ahora, la presión de mi estado 2, ¿cuánto es? 1.4. 1.4, ¿cierto? Va a estar por arriba. Presión 2. ¿Y la temperatura de mi estado 2? 108. 108. Aumentó, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la intersección de esos dos puntos, de la presión 2 con la temperatura 2, intersección de esos dos puntos, va a ser mi estado 2. Este va a ser mi estado 2. Ya. Ahora, la presión de mi estado 3, ¿cuánto es? Igual 1,4, ¿cierto? Voy Sí. a poner acá. La presión de mi estado 3 es igual a la presión de mi estado 2. ¿Y la temperatura de mi estado 3 cuánto es? La misma La presión. La misma. misma, ¿cierto? Entonces voy a decir que la temperatura de mi estado 2 es igual a la temperatura de mi estado 3. Entonces mi estado 3 se va a encontrar en ese mismo punto. Se va a encontrar en ese mismo punto. Entonces, yo ya hallé los puntos de mi estado 1, de mi estado 2 y de mi estado 3. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o no? No, todo claro. Los Todo demás, claro. ¿todo claro o tienen dudas? Está bien. Ya entonces, ¿cómo va a ser mi línea? Mi línea, ¿va a ser continua o segmentada? Continúa. Continua. ¿Y el proceso, de qué forma ocurre? ¿Ocurre del estado 1 al estado 3 o del estado 3 al estado 1? ¿Quién me dice segmentada? ¿Por qué segmentada? La línea que une mi proceso va a ser segmentada cuando el proceso sea real. En este caso, válvula. Acá no hay válvula. ¿Por qué me dice válvula la compañera María José? Ya, chicos, como mi sistema se está calentando muy lentamente, eso hace referencia que mi proceso es ideal. Y un proceso ideal se lo representa mediante líneas segmentadas. Entonces, se lo representa mediante líneas segmentadas. Y mi proceso está ocurriendo del estado 1 al estado 3. Entonces, la flecha que va a unir esos estados va a ser desde el estado 1 hasta el estado 3. Y va a tener esta dirección. Y eso sería, chicos. No sería nada más el gráfico. Ahí terminaría. ¿Tienen dudas? Sería, en ¿Preguntas? este caso, si fuera la flecha del sentido contrario, en ¿Cómo? una opción, si la flecha sería del sentido contrario, ¿cómo sería? De esta forma. Pero, ¿en cómo estarían los estados o cómo me daría Ya, cuenta en eso? ya. Usted se va a dar cuenta, dependiendo del proceso, de que si es calentamiento o es enfriamiento. En este caso, vamos a borrar esto primero. En este caso, mi sistema es calentamiento o enfriamiento. Calentamiento. Calentamiento. Y en un calentamiento, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. Y entonces, desde mi temperatura de mi estado 1, que era 100, hasta mi temperatura del estado 2 o del estado 3, que es 108. Entonces, si se está calentando, el proceso va a ocurrir desde esta temperatura inicial hasta mi temperatura final.
¿Queda claro o no? Sí, auxiliar, gracias. Y en cambio, si fuera enfriamiento, ¿qué pasaría con la temperatura? Bajaría. Bajaría, ¿cierto? Y en ¿Y el esta sentido de ocasión la le flecha? la flecha hacia ¿Cómo? abajo. Ah, La flecha le exactamente. Como la temperatura va a disminuir, supongamos que acá está mi temperatura 1, ¿cierto? Esta va a ser mi temperatura 1. Supongamos que mi temperatura disminuyó hasta este punto, que este va a ser mi estado final. Disminuyó. Vamos a poner acá temperatura 4. Entonces, como mi sistema se está enfriando desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, ¿qué sentido va a tomar? ¿Qué sentido va a tomar la flecha? Va a tomar este sentido, porque se está enfriando y la temperatura está disminuyendo. ¿Queda claro o no, chicos? ¿O tienen dudas? Sí, auxiliar, gracias. Los demás, Está Claro. claro, auxiliar. ya ni modo, se borró eso. Vamos a ponerla de nuevo. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? Está claro, auxiliar. Está claro, sí. Ya ahora, chicos, es importante que ustedes estudien, chicos, porque posiblemente en un 70% su examen sea presencial. ¿Por qué les digo eso? Porque la mayoría de mis docentes ya están tomando exámenes presenciales. Hoy día di un examen presencial y la próxima semana tengo otro examen presencial. Y así que, como les digo, el ingeniero ya como que ya está cansado de que todos copien en su materia. Incluso a la hora de sus exámenes, él les dice, a mí no me importa si ustedes copian o no copian, pero al momento de revisar y de darle su nota, él siempre se enoja. Les dice, veo que todos copiaron y que su matón y todo eso. Y desde el semestre pasado, creo que ya está molesto ya. Y así que lo más probable es que su examen sea presencial, chicos. Desde ya se los digo. Y así que tienen que prepararse. No les queda de otra. Si es que el examen es presencial, supongo que va a haber más tiempo, ¿no? No, no creo que dé más tiempo. El ingeniero les preguntó por qué tema van con el auxiliar o no. Sí. ¿Y qué les dijeron ustedes? Un compañero le contestó que recién estábamos definiendo los estados, o sea, entrando a las tablas. Y los demás, ¿por qué no respondieron? Si ustedes ya saben que estamos en la primera ley. En parte, bueno, yo pienso que está bien porque capaz el ingeniero quiere avanzar más rápido por lo que estamos adelantados y lo quiera dar el parcial más rápido, ¿no? No sé. Bueno, Él dijo que estaba bien nomás, que estábamos adelantados más bien, dijo. ya está bien, chicos. Entonces, a ver, Y, por ejemplo, si el examen va a ser presencial, las personas que estemos con COVID, ¿cómo vamos a hacer? Igual vamos a poder dar el examen. no sé, eso tendrían que hablar con el ingeniero. Quizás a estas personas que estén mal, no sé la verdad. Porque como les digo, el ingeniero ya está cansado ya de que los exámenes sean virtuales y de que todos copien. A ver, pues chicos, ¿qué les dice el ingeniero? En el caso de que les diga que es presencial, ni modo, no va a quedar de otra. Y no creo que todos tengan COVID. Quizás de los 100 alumnos que estén ahí, unos 5. Y esos 5 yo creo que o los hace venir otro día o no sé cuál va a ser su solución de él.
O quizás el ingeniero Antelo haga lo mismo que el ingeniero Escobar. Hay varios de mis compañeros que salieron con la excusa de que tengo COVID. Y el ingeniero Escobar lo que les dijo fue, si usted tiene COVID, retire mi materia, porque mis exámenes van a ser presenciales, le dijo. Fue la única solución que les dio. Así que mucho cuidado. Porque el ingeniero Escobar sabe quiénes mienten, quiénes no mienten. Está bien, auxiliar. Como les dije, chicos, otra cosa que les quería decir. A ver. Los prácticos conmigo ya no van a valer puntos, chicos. Porque hasta yo ya me da flojera revisar exámenes copiados. Bueno, o prácticos copiados. ¿Dónde está? A ver. Ajá. En su primer práctico que le di de tarea, de definición de estado, la mayoría copió. Y así que ahora la ponderación la voy a cambiar. Estamos 42, no importa. Solo entran 60 la ayudantía, no entran más. A ver, ¿dónde está? Acá está, chicos. Les propongo lo siguiente, que hayan 2 exámenes. El primer examen práctico, 7 puntos. Y el segundo examen práctico, 8 puntos. ¿Quieren esa ponderación o quieren que estos 15 puntos se dividan en 3 exámenes? Hablen ahora. Los escucho. Por mí está bien. Auxi, No. el primer examen, Tres. ¿de qué lo daríamos? ¿Hasta qué parte lo daríamos? ¿O metería Hasta más válvula. válvulas? Válvula. En el caso de que sean 3, el primero solo va a ser hasta este punto. Sistema, hasta la primera ley. Sistema cerrado, límite fijo y límite móvil. En el caso de que sean 3. Y el segundo sería netamente de válvula. Válvula y dispositivos. No solamente válvula, es algo importante de que ustedes aprendan válvula. Y el tercero sería de la segunda ley. Y en este tercer examen puede entrar válvula o dispositivos termodinámicos. Y en el caso de que sean 2 exámenes, el primero va a ser de la primera ley de sistema cerrado. Hasta válvula. Y el segundo va a ser todo de la segunda ley. Desde dispositivos hasta válvula. Eso es, chicos. En el caso de que sean 3 exámenes, se va a dividir de la siguiente forma. ¿Qué dicen? ¿3 exámenes o 2 exámenes? 3, auxiliar. Está bien, Ya, está bien, 3. Otra cosa importante, chicos.
en los exámenes, si yo pillo algún examen repetido, directamente a esos 2 que copiaron, les voy a poner 20. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Está bien. Sí. Sí. Entonces, Sí, auxiliar. la ponderación va a ser la siguiente. Primer examen práctico. Porque no tiene sentido, chicos, de que yo revise exámenes repetidos. Tercer examen. Examen práctico. Ya. $15 puntos. Entonces, la ponderación va a ser la siguiente. Primer examen práctico, que va a ser 5 puntos. Segundo examen práctico, que van a ser otros 5 puntos. Y el tercer examen práctico, que van a ser otros 15 puntos. Y ahí van a tener su nota de ayudantía. ¿Está todo claro, chicos? ¿Tienen dudas? Posiblemente el primer examen práctico va a ser días antes del examen del ingeniero. Quiero saber cómo, bueno, más que todo quiero saber cómo es que están. Si es que están preparados o no están preparados. Ya voy a ver eso yo. Que sea una semana antes. ¿Cómo? Sí, exactamente, una semana antes. Yo ya me voy a enterar cuándo va a ser el examen del ingeniero y una vez que me entere de eso, le digo, examen tal día. Hoy dijo que posiblemente sean 2 semanas. Entonces, si es acá 2 semanas, posiblemente el examen, su primer examen sea, a ver, ¿cuándo podría ser? A ver. El próximo sábado, no creo. ¿O quieren el próximo sábado? No. Sábado, No, 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 jueves. sí. Jueves en la auxiliatura. Jueves, sí. Jueves, O puede ser de la otra semana, sábado. Sábado, pero que no sea el próximo sábado, que sea el otro. De este sábado, bueno, del sábado que viene, para el próximo. Sí, auxiliar. Sí, auxi. Está bien. Ya les voy diciendo, chicos, bueno, ya les mencioné anteriormente, el 50% de los estudiantes, su primer examen práctico lo da presencial, el otro 50% lo da virtual. Hay aulas disponibles en el 260, no se preocupen por eso. Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Este sábado, chicos, no va a haber ayudantía ya. Directamente el jueves nos vemos. Sí, una pregunta ahí sobre la auxiliatura presencial. ¿Cuándo nos los daría? Sea presencial. Podría ser, chicos, el único día que yo puedo es el martes. El martes los martes tengo laboratorio de 7 de la mañana hasta las 9. Saliendo de ese laboratorio, yo puedo darles esa ayudantía presencial si es que gustan. Sí, está bien, auxiliar. ¿Desde qué hora exactamente? Desde las 9 hasta las... Dependiendo. Está bien, de cuánto auxiliar. dure. Pero yo les aviso si es que voy esos martes, porque de vez en cuando se suspenden esos laboratorios. Ya. Entonces ya, chicos. Nos vemos, esto es todo, chicos. Hasta luego, gracias. Gracias, Gracias.